En nombre de la Asociación de Ciudades Capitales, a sus capitales, con el apoyo de la Universidad de Rosario y del Tiempo Casa Editorial, estamos dando la bienvenida a esta jornada de reflexión sobre la seguridad en las capitales colombianas. Hoy con invitados muy especiales, el señor ministro de la Defensa Nacional, el doctor Carlos Holmes Trujillo García. También estarán con nosotros la profesora Patricia Bula y el profesor Juan Carlos Ruiz, expertos en el tema, estudiosos, tratadistas del asunto. Y también estarán con nosotros los alcaldes de las ciudades de Manizales, Medellín, Barranquilla, Villavicencio, Bucaramanga. Serán parte de la discusión. El tema no podía ser más oportuno. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Luz María Zapata, que es la de las capitales, la anfitriona principalísima de este encuentro, y después vendrán también el señor rector de la Universidad de Rosario, el doctor Alejandro Chen, el decano de Ciencia Política de la Universidad, el doctor Julio Londoño, y el presidente de la Asociación de Ciudades Capitales, Carlos Mario Marín, alcalde de la ciudad de Manizales. De manera que abra usted este encuentro, doctora Luz María Zapata, directora ejecutiva de Capital. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar en línea. Un saludo muy especial a nuestro presidente, al doctor Carlos Marín, al señor ministro de la Defensa, el doctor Carlos Holmes Trujillo, a nuestra experta en temas de seguridad, la doctora Patricia Bula, y al doctor Juan Carlos Ruiz. Hemos querido integrar este panel también con la academia, porque yo creo que resulta muy interesante esa opinión desde el punto de vista práctico, como el señor ministro de Defensa y la academia y de los expertos. También a nuestros queridos alcaldes de Barranquilla, de Villavicencio, de Manizales, de Bucaramanga, de Medellín. Muchas gracias por hacer parte de este panel, de este foro tan interesante en el día de hoy, como es el tema de la seguridad en las ciudades capitales, como bien lo decía el doctor Edulfo, de la mayor relevancia, y así pues que esperamos que de los dos paneles salgan unos resultados y unas conclusiones muy interesantes que nos ayuden en la actualidad. Muchísimas gracias. Que es la institución que convoca este tipo de reflexiones a todos aliados importantísimos en este proceso. La Universidad de Rosario nos acompaña constantemente como parte activa. Por eso le doy la bienvenida al señor rector del Rosario. Bueno, muchas gracias, Edulfo. Por supuesto, un saludo muy especial para todos. Pero quisiera dar un saludo muy especial a la doctora Luz María Zapata, directora ejecutiva de la Capital, una gran líder de este país y sin duda una amiga muy cercana de nuestra Universidad de Rosario. Por supuesto, al doctor Carlos Holmes Trujillo, ministro, quien también ha tenido un liderazgo muy importante en todo este ejercicio y todo el desafío que enfrenta nuestro país. Al doctor Carlos Mario Marín, presidente de Capitales y alcalde de Manizales. Al doctor Daniel Quintero, al doctor Jaime Alberto Pumarejo, al doctor Juan Carlos Cárdenas, al doctor Juan Felipe Armando. Nos acompaña también hoy el doctor Julio Londoño Paredes. Nos acompaña también la doctora Patricia Bula y muy especialmente todos los líderes de Colombia que en este momento se unen para enfrentar desafíos comunes. La seguridad, sin duda, es una preocupación de todos los ciudadanos y de todos los líderes de nuestro país, pero por supuesto, de todas las autoridades y todos los actores que participan activamente en las grandes discusiones y debates sobre cuál debe ser el futuro de nuestra patria. Bien podríamos decir que una sociedad segura, sin duda, genera un avance seguro a nuestra sociedad. ¿Pero un avance en qué? Simplemente generar un mayor bienestar. Pero algo que es muy importante, y es que el bienestar es para todos. Y si algo precisamente genera la inseguridad, es una mayor desigualdad en nuestro país. Abrimos las puertas de nuestra Universidad de Rosario, siempre en la mano de Capitales, para abrir un debate muy al estilo rosarista, un encuentro en donde siempre reconocemos
como personas. Un diálogo en donde no buscamos imponer, sino por el contrario, en medio de la diversidad de opiniones, lo que buscamos es generar una dimensión completa, poder observar de manera completa la realidad que vive nuestra patria. Y con un propósito, les decía que nuestro propósito no es otro que el de generar mayores alternativas y estrategias para un mayor bienestar para nuestro país. Este ejercicio se genera precisamente cuando cumplimos los 366 años de nuestra universidad, formando proyectos de vida, pero muy especialmente, siempre al servicio del país. Algunas regiones y ciudades, como lo vamos a ver más adelante, presentan una combinación que realmente llama la atención. Narcotráfico, grupos de delincuentes, bandas criminales, al mismo tiempo el COVID-19. Es algo que es realmente bastante difícil de comprender. Pero entendemos que la única salida es el diálogo. No es realmente la polarización, sino un diálogo, insisto, para poder encontrar salidas en conjunto entre todos. Solamente me permito hacer una recomendación a todos ustedes. Y es que durante todo este proceso podamos escuchar a los jóvenes, quienes son realmente los protagonistas de nuestro país. Estoy seguro que con la ayuda de los jóvenes podemos soñar aún más con una sociedad más segura, con más bienestar. Y con la ayuda de los jóvenes lo podremos convertir en realidad. Así que muchas gracias a todos y un abrazo muy especial. Gracias, señor rector de la universidad. La universidad ha sido una aliada constante en este examen de los temas de país. Le doy la palabra también al decano de Ciencia Política de los años, doctor Julio Londoño, exministro de Estado y líder del proceso también de examen de estas materias. Doctor Londoño, bienvenido. Yo, como decano de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, me siento orgulloso de poder contribuir, como ha señalado el señor rector, a un debate de estas características, en que uno de nuestros profesores más directos y coordinador del programa de Ciencia en Política de la Facultad es uno de los participantes en el grupo. Quiero expresarles a todos y cada uno de ustedes un especial y cordial saludo en este momento. Creo y estoy convencido que el tema de la seguridad es el tema fundamental para los colombianos, es el tema central de la vida de todos y cada uno de los colombianos y naturalmente de ahí la importancia extraordinaria que tiene esta reunión que en el día de hoy se está llevando a efecto. Entonces, sin más preámbulo, quiero darles un cordial saludo en nombre de la facultad y expresarles nuestra satisfacción de contribuir en algún grado a un proyecto de estas características. Gracias, señor decano, muy amable. Le doy la palabra enseguida al señor presidente de la Asociación de Ciudad Capital, el alcalde de Manizales, el doctor Carlos Mario Marín. Bienvenido, señor alcalde. Un saludo muy especial para todos. Adulfo nos ha ayudado en la moderación de cada uno de estos foros. Un saludo especial al señor ministro Carlos Gómez Trujillo, al señor rector Alejandro Cheiner de la Universidad del Rosario, a nuestro decano Julio Londoño, queridos alcaldes, al alcalde Harman, al alcalde Pumarejo, al alcalde de Bucaramanga, el doctor Juan Carlos, gran amigo, pero además al alcalde Daniel Quintero de Medellín, a nuestra presidenta ejecutiva, la doctora Luz María Zapata. Le he pedido y hemos hecho un equipo muy importante para poner en la discusión nacional la agenda más importante del país, y por esto esta serie de foros que hemos venido organizando, y como presidente quise que tejiéramos este diálogo. Por esto es de gran importancia que hoy estemos discutiendo sobre temas de seguridad, en un tema crucial para el país, porque en medio de esta emergencia, esta pandemia ha logrado disminuir el 50% de los promedios diarios de homicidio, pero además el 50% de los casos de violencia intrafamiliar,
y el 30% de delitos comunes. Quisiéramos y todos creerían que las cosas en materia de seguridad van muy bien en Colombia, pero esto se debe a que el encierro ha logrado entonces que las familias permanezcan menos tiempo en la calle y cuando hay menos circulación de flujo de personas, pues tiende a reducir el delito. Pero en los análisis que hemos hecho en diferentes espacios y escenarios, vemos cómo en otros países intermedios, en los países desarrollados del mundo, en España, en Francia, en Italia, la emergencia lo que logró desatar entonces fue el crecimiento de la violencia porque las personas por falta de comida han salido a la calle a saquear los supermercados. Esto no solamente ha sucedido en Colombia, ha sucedido en las grandes ciudades del mundo, pero identificamos además que las personas también se irían a morir más por el efecto del coronavirus. Lo que quiere decir es que esa inestabilidad institucional, la que podría vivir Colombia y otros países, es un caso que tenemos que detenernos a analizarlo con cuidado. Y aquí estamos los mandatarios de las ciudades capitales para hacer equipo con todas las instituciones del gobierno para que prime la seguridad de nuestros ciudadanos y que podamos salir avantes en medio de esta batalla. Finalmente, decirles que en nuestra ciudad esta disminución también se ha demostrado en las cifras. El 60% nos habla de la reducción de cómo estos delitos han cambiado de un año al otro. Por esto es muy importante esta discusión. Gracias a todos por aceptar esta invitación. Querido Edulfo, adelante con esta moderación y un saludo especial a la doctora Luz María. Buenas tardes para todos. Seguimos con este panel en cual tenemos a tres grandes expositores del tema en materia de seguridad. Empezamos este segmento con el señor ministro de la Defensa, el doctor Carlos Olmes Trujillo. Señor ministro, muy bienvenido y por favor, adelante con su intervención. Saludo a Luz María, saludo a Adulfo, saludo a Patricia, saludo a Juan Carlos, saludo a Julio. Muy complacido de estar en estos eventos organizados por la Universidad del Rosario y por el tiempo, a los cuales dediqué varias horas de trabajo en el pasado. Tema de la seguridad. Este año, en lo que tiene que ver con los sectores urbanos y con el sector rural, han tenido varias características particulares. En primer lugar, la fuerza pública ha trabajado durante este año con un presupuesto que se diseñó para periodos de normalidad, entre comillas, y ha tenido que hacerlo en medio de una situación totalmente inédita. No había ningún antecedente respecto de la acción de la fuerza pública para cumplir su tarea misional de cara a la pandemia que todos conocemos bien y que ha tenido impactos en los más distintos sectores de la vida nacional y de la vida de otras naciones en el mundo. ¿Qué ha hecho entonces la fuerza pública este año? En primer lugar, ha cumplido con su tarea misional. En segundo lugar, ha ejercido un nuevo tipo de autoridad, toda vez que ese nuevo tipo de autoridad tuvo que dirigirse a conseguir el respeto de los ciudadanos a las decisiones adoptadas por el presidente de la República y por los alcaldes con el fin de evitar la propagación de la pandemia y salvar vidas. En tercer lugar, el sector defensa, y esto incluye naturalmente la policía, reorientó muchas de sus capacidades de producción con el fin de fortalecer el sector salud de cara a la tremenda incertidumbre de un lado y realidades de otro lado de la pandemia. Y en cuarto lugar, la fuerza pública ha cumplido en lo corrido de este año una gran tarea humanitaria que se ha reflejado en distribución de mercados, un gran número de mercados en todo el país, en los lugares más apartados, naturalmente en los lugares más complejos de los sectores urbanos del país. De manera que cualquier visión que se tenga con respecto al papel de la fuerza pública y la seguridad ciudadana, ya que estamos hablando de ciudades, hay que mirar. De otro lado, en lo que tiene que ver con la seguridad como tal, es muy importante señalar que hemos puesto en marcha una nueva política de convivencia y seguridad ciudadana.
Es una nueva política de convivencia y seguridad ciudadana que tiene como ejes transformadores la cultura de la legalidad, la disrupción del delito, la innovación, la ciencia, la tecnología, la ciudadanía activa y la proyección institucional. Es también importante señalar, para hacer reflexiones con respecto a la seguridad, que hay unos principios rectores que inspiran esta nueva política de convivencia y seguridad que vale la pena tener en cuenta, porque luego las acciones concretas que se han diseñado en el marco de la política obedecen a uno de esos principios. Es la integralidad, el carácter interagencial de la política, la interdependencia, la inclusión, la información, la innovación y la integridad. Esos son los principios rectores del nuevo diseño de política de convivencia y seguridad ciudadana que se ha puesto en marcha. Ahora bien, como líneas centrales de política, tenemos la prevención, la transformación de entornos, la participación cívica y la salud mental para la convivencia. Eso naturalmente tiene puntos muy concretos para el desarrollo de cada una de esas líneas de política y pongo varios ejemplos. En materia de prevención, ¿cuál es el objetivo? La efectividad del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, así como la cultura de la legalidad y valores democráticos. En relación con transformación de entornos, este es un aspecto nuclear de la nueva política de seguridad y convivencia, toda vez que se orienta hacia el logro de un espacio público ordenado y seguro, una intervención transformadora en zonas de miedo, zonas de alto riesgo o tradicionales zonas de impunidad, y naturalmente se apunta a la creación de ambientes seguros en las distintas ciudades, núcleos urbanos del país. La participación cívica es un aspecto central de la política y esto comprende la red de participación cívica, diálogos permanentes, diálogos ciudadanos para la convivencia y la seguridad y la participación y la acción colectiva. Y la salud mental para la convivencia tiene que ver con una política nacional de salud mental, prevención del consumo de sustancias estupefacientes, prevención del consumo de alcohol en niños, niñas y adolescentes y salud mental para intrafamiliar. Aquí hay algo que quiero señalar, esto lo menciono solamente como un elemento de reflexión importante gracias a la significación de este evento, que tiene que ver con un nuevo modelo de vigilancia y control para distritos, para municipios y para veredas seguras. ¿Cuáles son los énfasis dentro de este marco? El énfasis en seguridad ciudadana, la profesionalización del servicio de vigilancia policial y la vigilancia para el control efectivo de distritos, municipios y veredas, así como aspectos que tocan el transporte masivo por el impacto que el transporte masivo tiene en aspectos de seguridad y convivencia. Aquí estamos enfrentados además a un problema muy complejo, que es el déficit en materia de pie de fuerza. El déficit en materia de pie de fuerza tiene dos razones básicamente. Uno, un déficit tradicional, que se ha presentado siempre de cara a lo que son las exigencias y los reclamos legítimos de alcaldes y de autoridades locales. Y en segundo lugar, el efecto sobre la policía de una decisión del Consejo de Estado que ha dado lugar al retiro de 16.000, 17.000 policías en los últimos años que no han podido reincorporarse mediante ingresos nuevos a la policía y que naturalmente ha debilitado aún más el pie de fuerza ya de por sí escaso de cara a las necesidades que tenemos. En este orden de ideas, la política lo que tiene es varios aspectos que podrían dar lugar a que haya más policía en la calle. Pongo varios ejemplos. Menos funcionarios en tareas administrativas. ¿Para qué? Para que esos policías estén en la calle. Que las tareas de tránsito no sean realizadas por policías, sino por autoridades locales de tránsito, como sucede en algunas ciudades, pero el propósito de esta medida no tiene nada que ver con el tránsito como tal, sino con la posibilidad de tener más policías en la calle. Que algunos aspectos, que algunos
espectáculos públicos de gran dimensión, la seguridad no sea materia de la acción de la policía, sino que sea contratada por los empresarios y con la seguridad privada. Eso con el propósito de que haya también más policías en la calle. Con esto lo que quiero señalar es que hay un problema real de pie de fuerza por razones estructurales, por razones derivadas de una decisión del Consejo de Estado que haya dado lugar al retiro de muchos policías, y en tercer lugar porque hay policías que están en tareas que no corresponden a la misión específica de vigilancia y seguridad en las calles. De otro lado, uno de los aspectos centrales de esto que hemos puesto en marcha es una tarea muy fuerte de inteligencia e investigación criminal. Ahí tenemos las acciones de inteligencia y contrainteligencia, el fortalecimiento sin duda de la investigación criminal y una articulación necesaria entre la inteligencia y la investigación criminal. Por supuesto que hay un elemento que tiene que ver con la tecnología. Eso que tiene que ver con la tecnología es fundamental en términos de seguridad urbana contemporánea, toda vez que dice relación con sensores, con capacidad de identificación de ciudadanos, tiene que ver con cámaras y tiene que ver con todos los elementos modernos que complementan la presencia física de agentes de seguridad en la calle. Por el propósito de no extenderme mucho, voy a simplemente hacer una enunciación de otros aspectos de esta política de vigilancia y seguridad para efecto de que, si a ustedes les parece bien, podamos comentarlos, si les interesa, con más detalle en el curso de esta gratísima conversación. Me refiero a la concentración en los delitos de mayor impacto, para impactar más la construcción de realidad y percepción de seguridad en las ciudades, aspectos de seguridad ciudadana para las poblaciones con mayor riesgo, seguridad por supuesto también en el campo, modelos étnicos de convivencia y una nueva arquitectura institucional para la convivencia y la seguridad. Ese es el aspecto. Además tiene que ver con la nueva realidad que se ha presentado con motivo de la pandemia, que, como les señalé, llevó a ejercer, aprender, construir, madurar y poner en práctica un nuevo tipo de autoridad pedagógica en las calles, por cuanto nos enfrentamos todos al impacto muy severo de la pandemia, lo cual, como es apenas natural, afectó todos los sectores de las relaciones sociales y muy particularmente de lo que ha acontecido en los centros urbanos. Es importante señalar esto. El gobierno cree que la tecnología, nuevos modelos de seguridad y convivencia, tecnología, tiene que ir acompañado necesariamente de una participación ciudadana muy activa. Pero quienes tenemos experiencia en gobiernos locales sabemos que esa participación activa de la ciudadanía no se logra de manera espontánea. Hay que crear condiciones, hay que crear escenarios, hay que generar espacios de credibilidad, hay que construir espacios en los cuales pueda realmente participar de manera constructiva la comunidad. En este orden de ideas, estamos haciendo un esfuerzo para poner en marcha el programa CASA, Centros de Acción Solidaria Anticriminal. ¿Por qué el programa se llama CASA? Se llama CASA porque de lo que se trata es de estimular la solidaridad de la ciudadanía en su relacionamiento con las autoridades locales. Y evidentemente es muy difícil encontrar un lugar, un espacio humano en el cual se exprese de mejor manera la solidaridad que en la casa. Esto consiste en un esfuerzo grande para generar escenarios de diálogo solidario ciudadano con visión de seguridad en los distintos niveles espaciales de las ciudades. Me refiero a los barrios, me refiero a las comunas, me refiero al escenario mismo de los consejos municipales y naturalmente me refiero al escenario de interrelación de la comunidad organizada de esa manera con las autoridades locales para efecto de sacar adelante
estos elementos de seguridad. Llego aquí para escucharlos y naturalmente para avanzar en el diálogo como ustedes lo consideren mejor. De la seguridad y su trabajo en las ciudades capitales, que es un tema de primerísimo primer orden. Vamos enseguida a generar esta comunicación, esta charla, esta tertulia, este análisis conjunto con Patricia Buda y él. Le doy la bienvenida a la doctora Patricia. Muchas gracias, Edulfo. Buenas tardes, señor ministro, señores alcaldes, a todo el equipo de Asocapitales, al señor rector. Muchas gracias por esta invitación y le agradecemos mucho, ministro, esta explicación que nos ha dado sobre la política. Teniendo en cuenta que están aquí presentes los alcaldes, yo quisiera referirme a los dilemas que enfrentan los alcaldes y cómo estos alcaldes de este periodo están teniendo que afrontar una situación realmente inédita, inesperada. Yo podría decir algo así como que se ganaron la rifa del tigre porque se juntaron todos los problemas al tiempo. Por un lado, digamos, todo este tema de la pandemia que ha generado unas condiciones de salud muy complicadas y que terminaron generando el más alto desempleo de los últimos años y una contracción económica como nunca habíamos visto. Tenemos todo este tema de la protesta social represada, donde una cantidad de gente ha encontrado en la movilización un canal muy efectivo, pues para llamar la atención y para exigir al gobierno, y digamos que es un fenómeno que va a continuar. Digamos, en materia criminal, estamos viendo que aunque algunos indicadores bajaron, estoy de acuerdo con lo que dijo el alcalde de Manizales, también son producto de la pandemia y podríamos esperar que las condiciones post pandemia se normalicen y vuelvan a subir por lo menos algunos. También vemos cómo organizaciones criminales se están reorganizando y hay el riesgo de que surjan grupos. Tenemos todo el riesgo de la migración, la policía, como usted decía, señor ministro, corta de recursos, corta de personal, deslegitimada, con problemas de confianza, y una política pública formulada recientemente, tanto en convivencia y seguridad como en defensa, que por los múltiples problemas, pues apenas, digamos, en algunos casos se está empezando a implementar, no se conoce muy bien, y en materia de defensa con las zonas futuro, pues pareciera que no se ha podido implementar. Sin embargo, digamos, a pesar de que el contexto se ve así como nebuloso, pues también hay grandes oportunidades y, como yo lo veo, oportunidades que surgen de la misma política. Lo primero que yo diría es que es muy importante que se distinga lo que es el servicio de vigilancia de lo que es la seguridad ciudadana y entender que el servicio policial es lo que hace la policía, digamos, desde el punto de vista instrumental. En cambio, la seguridad ciudadana es la generación de las condiciones para el ejercicio de derechos, que es el producto de la acción de la institucionalidad. Y ahí es donde surge, me parece, la oportunidad más importante de la estrategia de convivencia y seguridad que ustedes han lanzado, y también la de defensa, y es la multidimensionalidad. Digamos que la visión de la multidimensionalidad implica un gran avance, pero también el mayor de los retos para los alcaldes, porque demanda un esfuerzo de liderazgo civil enorme para su implementación, y allí es donde los alcaldes, digamos, pueden cumplir ese rol clave que les da la Constitución. Doctora, sí, no sé si el doctor Juan Carlos quería acotar algo sobre eso. Me da la impresión que quería intervenir, doctor Juan Carlos. No, Edulfo, yo pues estoy de acuerdo con Patricia en buena parte de lo que ha señalado. Yo sencillamente le adicionaría que esas dos políticas que ha presentado el gobierno son muy interesantes, pero se han quedado un poco en el papel, y esa es mi impresión.
El año pasado, en diciembre, se lanzó la política de seguridad y convivencia, y por dar un solo ejemplo a todos aquellos que nos escuchan, se señaló que se iba a reemplazar el plan Cuadrantes, que es el plan bandera de la Policía Nacional desde hace 10 años, por un nuevo plan, llamémoslo Programa de Zonas de Vigilancia y Control. Y hasta el momento eso no se ha visto. Basta con abrir la página de la policía o basta con hablar con los vecinos de barrio y todos se referencian todavía sobre los cuadrantes. Eso es un solo ejemplo, Edulfo, que quería dar para que Patricia terminara un poco su idea, pero estoy de acuerdo con Patricia. Hay unos derroteros y hay unas bitácoras, hay unos objetivos interesantes que la administración Duque ha señalado, pero se nos está acabando el tiempo, señor ministro. 2 años quedan y para implementar todas esas buenas ideas, pues va a ser muy difícil. Yo temo que el presidente Duque no va a pasar a la historia como ser el abanderado de la seguridad, como si lo fue su mecenas, el expresidente Uribe, con la seguridad democrática. Gracias, Edulfo. Le voy a dar la palabra enseguida al señor ministro, porque tanto la doctora Bulla como el doctor Ruiz admiten que tanto la política de seguridad nacional como la de convivencia ciudadana hay instrumentos que aportan mucho a la seguridad de la ciudad. Señor ministro, usted que vive en la aplicación de estas políticas, ¿tiene alguna consideración sobre esto, señor ministro? Sí, hemos tenido obstáculos, es evidente, como lo señaló Juan Carlos, se lanzó a finales del año pasado y el propósito que se tenía era el de hacer una tarea muy intensa de socialización de la política y de una política multisectorial, multidimensional, que para efecto de que sea efectiva requiere una gran participación ciudadana. Infortunadamente se vino la pandemia, naturalmente ese diseño que teníamos de participación, de socialización, de vinculación de gremios, de vinculación del sector educativo no se logró hacer hasta el momento con la misma intensidad que estaba prevista por razones que son bien conocidas. Ahora bien, de otro lado, sí se ha avanzado en algunos elementos concretos de la política, como pasar del esquema rígido de cuadrantes al esquema más flexible que permita dirigir las capacidades a aquellos lugares de las ciudades identificados en los cuales se presenten más expresiones, más manifestaciones de criminalidad. Se trata entonces de que la capacidad, que es escasa, pueda dirigirse exactamente a aquellos sitios en los cuales hay más manifestaciones de criminalidad que quedarse de una manera inflexible en determinados sitios de la ciudad, que es el esquema que hasta ahora se ha tenido. Y por supuesto que hay que continuar avanzando en el tema de el mejoramiento del pie de fuerza, que es escaso y que se ha visto golpeado, como ya les dije, por algunas decisiones del Consejo de Estado que dieron lugar al retiro de un número muy grande de policías, y eso por supuesto afecta severamente el pie de fuerza de policía en el país. Gracias, señor ministro. Voy a con esta pregunta para los tres, señor ministro, doctora Bulla y doctor Ruiz. Uno se pone en el papel de los alcaldes que fueron elegidos en enero, que fueron elegidos para comenzar su mandato en enero. Arrancó la piña, no han tenido tiempo de organizarse, como dijo la doctora Bulla, la rifa del tigre, pero en estos momentos tienen que comenzar a conectarse sobre qué elementos poner en marcha para ajustar la seguridad, porque las comunidades lo están exigiendo. Yo pediría, señor ministro, doctora Bulla, doctor Ruiz, si hubiera algún tipo de recomendaciones, de recetario para los alcaldes. Y voy con la doctora Bulla desde lo académico. Con usted hablábamos de eso. ¿Qué se le ocurriría recomendarle a los señores alcaldes que están escuchándola en todo el país, por ejemplo? Yo daría un consejo práctico, y es que ejerzan la articulación, que ejerzan liderazgo, porque es que la oportunidad de la multidimensionalidad requiere que ellos articulen todas las instituciones y articulen sus secretarías y todas las capacidades que ellos tienen en la alcaldía, porque esa articulación es la manera como se ejerce la prevención. Si ellos no articulan, no pueden prevenir. Si ellos no articulan sus capacidades, no pueden controlar las zonas más peligrosas, las zonas de miedo, y no pueden atender las poblaciones más vulnerables. Es la manera en que ellos pueden focalizar, invertir sus esfuerzos
y sus recursos en las zonas en que más se necesitan. Eso es un gran esfuerzo. Eso hay que hacerlo desde los escenarios que están previstos, como el Consejo de Seguridad, pero desde los otros escenarios que hay en las alcaldías para hacer articulación. Eso implica un esfuerzo enorme de generar planes de trabajo, proyectos conjuntos, indicadores, encontrar objetivos comunes, generar sinergias. Y esto es muy importante porque hay sinergias de muchos tipos que se generan cuando las entidades trabajan juntas. Sinergias de tipo técnico, sinergias de tipo humano, porque cuando ellos articulan y se articulan con la comunidad, entienden mejor las problemáticas, generan mejor percepción de seguridad y logran conectarse también con lo que la comunidad quiere, pero como único Estado. Como dice la estrategia de defensa, realmente hay que hacer una unidad de esfuerzo. La sociedad, la comunidad se da cuenta cuando el Estado llega desordenado, como cuando llega cada uno por su lado. Tienen que llegar unidos, tienen que dar esa sensación de que hay unas acciones y unas intervenciones coordinadas, articuladas, programadas y sincronizadas. De lo contrario, el desperdicio de esfuerzo es enorme, pero como lo dije antes, esto requiere un esfuerzo de liderazgo muy fuerte de parte de los alcaldes, a pesar de las limitaciones de la policía, porque una cosa es el servicio de policía y otra cosa es el liderazgo del alcalde para generar las condiciones de seguridad ciudadana. Yo dejaría ahí por ahora. Perfecto, doctora Patricia. El doctor Juan Carlos estudió seguridad urbana. ¿Qué recetario, qué recomendaciones le daría usted a los alcaldes, doctor Juan Carlos, para ir luego con el señor ministro? Yo diría que muchos, Edulfo. Uno de ellos es no malgastar el pie de fuerza, que como lo señaló el señor ministro, pues es escaso. Hay que decir que Colombia tiene un buen número de policías por 100.000 habitantes, está muy bien en su tasa nacional, pero cuando uno va a ver la minucia de cada ciudad, pues está muy mal, y la caja negra del recurso humano de la policía nadie la conoce. ¿Por qué? Porque no sabemos qué están haciendo entonces esos policías. ¿Dónde están esos policías? Los ponen a hacer de todo. Los ponen a repartir panfletos y folletos, perdón, sobre el coronavirus. Los invitan a hacer campañas educativas de salud. Adicionalmente los ponen a bailar en las calles. Eso para no hablar de alguna vez en una emisión de RCN Televisión, de MasterChef, en donde apartaron 300 carabineros para la emisión. Es decir, yo no sé si la policía debería hacerlo todo. Están erradicando, están cuidando personalidades, son escoltas, muy pocos están en vigilancia, y divididos en 3 turnos, pues las grandes ciudades capitales no tienen suficiente policía. Yo diría primero que no se ponga a utilizar a un policía en algo que no le corresponde. Le cuesta mucho a la nación formar un policía, un año de formación que nos cuesta mucho para ponerlo de estafeta a repartir, por ejemplo, tarjetas de Navidad para personalidades políticas, como se ha visto en algunas ocasiones. Entonces, lo que quiero decir es que ese sería el primer punto. El segundo punto es que hay una cacofonía, indudablemente, en donde se dice en la Constitución que el alcalde es el jefe de policía del municipio, pero pues la evidencia está mostrando que no. Cuando la alcaldesa de Bogotá señala y le dice al gobierno nacional que le pida a la policía que no dispare, entonces al fin, ¿quién es el jefe de policía del municipio? Pero dejo ahí, Edulfo, para que la charla se vaya desarrollando más alrededor de estos debates y esta polémica. Gracias, doctor Juan Carlos. Está con nosotros también el señor ministro, está por unos segundos, pero pensaba esta pregunta también para ustedes, doctora Patricia y doctor Juan Carlos. El tema de seguridad de las ciudades, el tema de seguridad en la sociedad, no es solo un tema de policía, es un tema complejo. Ayer en la mirada previa de esta situación veíamos cuántos factores determinantes, desencadenantes de inseguridad hay en las ciudades, y son numerosos. ¿Qué tal, por ejemplo, les voy a plantear el tema de cuánto incide el tema de las drogas, del tema del problema del narcotráfico en la seguridad en las ciudades capitales? Y estoy seguro que cuando llegue la hora, los señores alcaldes, tendremos todas las experiencias, pero ese, por ejemplo, es un factor grande, determinante hoy en nuestro país, doctora Patricia.
Pues no hay duda que es un factor que afecta mucho, afecta, digamos, la percepción de seguridad y pareciera que está vinculado está detrás de, digamos, de muchos de los comportamientos de las organizaciones criminales. Y es un factor que, por supuesto, no se puede ignorar, pero yo pensaría que la seguridad ciudadana es mucho más complejo que eso y uno no podría continuar, digamos, achacándole todos los problemas de seguridad al tema del microtráfico o del narcotráfico. Yo creo que los alcaldes también, digamos, hay que mejorar, digamos, la situación de comunicación y de relación con la policía para que haya, estrategias más claras. Los alcaldes, si bien, como decía Juan Carlos, el tema, digamos, la subordinación es formal, pero en la práctica es muy difícil, digamos, también los alcaldes tienen que tener unos direccionamientos técnicos y estratégicos mucho más claros hacia la policía. Yo, por ejemplo, me pregunto qué tanto los alcaldes están supervisando el despliegue diario de la policía, qué tanto están supervisando y apoyando las estaciones de policía, apoyando capacitación a los comandantes de las estaciones, qué tanto seguimiento se está haciendo, qué tanto se están recogiendo quejas, digamos, mecanismos de quejas y reclamos de la ciudadanía. Entonces, centrar, digamos, la acción únicamente en los problemas de narcotráfico queda demasiado corto. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer desde las alcaldías y que pueden ser realmente muy efectivas para mejorar la seguridad ciudadana. O sea, los alcaldes tienen que focalizar sus esfuerzos en los sitios donde hay más problemas, pero con una mirada amplia, con una mirada integral y con intervenciones integrales. Así lo dice la política, pero como lo decía Juan Carlos, yo estoy de acuerdo, las políticas no se han implementado y no han tenido un apoyo del gobierno nacional. Que digamos, desde el Ministerio de Gobierno, desde el DNP, requieren mucho más apoyo. Es posible que hayan avanzado en algunas cosas, pero la impresión que hay es que no ha habido, digamos, una decisión y ahí hay oportunidades muy importantes. Gracias, doctora Patricia. Voy con el señor ministro para regresar luego con el profesor Ruiz. Señor ministro, ¿qué tanto impacto tiene el tema de las drogas, el narcotráfico, las estructuras criminales que están detrás de este delito en la seguridad en las ciudades capitales, señor ministro? Perdón, Edulfo, no le escucho bien. Le vuelvo a repetir la pregunta, señor ministro, es ¿qué impacto tiene el narcotráfico, el tema de las drogas en la seguridad de las ciudades capitales? No hay duda, Adolfo, de que el tema de las drogas ilícitas tiene un gran impacto sobre todo lo que tiene que ver con seguridad en los sectores urbanos y, por supuesto, en el sector rural. Y no es un impacto menor. No es un impacto menor por varias razones. En primer lugar, ¿cuál es la realidad? La realidad es que entre el año 2013 y el año 2017-2018 se presentó el mayor crecimiento exponencial de áreas de cultivos ilícitos que se haya registrado en el país. Estamos diciendo que esas áreas subieron de 43.000 hectáreas a 177.000 hectáreas más o menos, después de haber estado en 151 y haber bajado a 48.000 en un periodo de tiempo. Esto naturalmente ha dado lugar a la proliferación de organizaciones en las ciudades que están impactando sin duda alguna los temas de seguridad en los dos sectores a los que hago mención. Buena parte de las muertes, de las masacres que se están presentando, tienen que ver con ese telón de fondo. Bien sea porque hay ajustes de cuentas, bien sea porque hay batallas entre esos grupos criminales para apoderarse de rutas, para apoderarse de suministros, para
apoderarse de materias primas, bien sea porque buscan ganar territorio en las zonas de alta concentración de cultivos ilícitos, y todo eso, por supuesto, afecta zonas de las ciudades mediante manifestaciones de microtráfico que afectan por completo afectan la seguridad de muchas zonas del país. Una mención muy breve. Ustedes preguntaban qué puede decírsele a los alcaldes. Yo realmente no tengo mucho que decirle a los alcaldes, simplemente hago referencia a una experiencia de naturaleza personal, porque yo mismo fui alcalde y fundé la Federación Colombiana de Municipios y tuve la honra de presidirla. Pero yo hoy, además de todos esos elementos que hacen parte de la teoría de la seguridad en las ciudades, sinceramente creo que uno de los elementos más importantes que requiere un gran esfuerzo es el de la participación en asuntos de seguridad con criterio solidario de los distintos sectores de las ciudades. Estoy hablando de los gremios, estoy hablando del sector educativo, estoy hablando de las propias familias, estoy hablando naturalmente de las organizaciones en los barrios, lo cual requiere un gran esfuerzo de diálogo, un gran esfuerzo de acercamiento y un gran esfuerzo de creación de escenarios para que sea posible reunir todo ese conocimiento acumulado de su propio sector que tienen las comunidades organizadas, repito, con una visión de seguridad, además, por supuesto, de la tecnología, de la capacidad de respuesta y de todos los elementos que son fundamentales en materia de seguridad y convivencia. Gracias, señor ministro. Volveré con una pregunta sobre este tema que usted mencionaba, porque usted tuvo esa experiencia de ser alcalde. Y hoy me imagino los alcaldes madrugando a llamarlo de vez en cuando, casi todos los días, de qué hacer con un tema u otro de seguridad. Pero hoy con el doctor Juan Carlos, para darle su mirada sobre el impacto del narcotráfico en el tema de la seguridad en la ciudad, el doctor Juan Carlos Ruiz. Indudablemente, Dulfo, pues jalona una gran violencia. Eso ya se ha escrito mucho sobre eso. La violencia instrumental es fundamental para entender las violencias urbanas en Colombia. Es decir, todas esas violencias que emanan de las bandas criminales, que son muy variadas, no solamente relacionadas con el microtráfico o con el narcotráfico. Y eso ya se ha estudiado. Yo lo que llamaría, y creo que los alcaldes lo conocen mejor que yo, es a todas esas políticas que llaman de segunda oportunidad para que aquellos niños que están creciendo en este momento pues no lleguen a ser criminales. Vea usted, Edulfo, que se ha demostrado, por ejemplo, que dar leche materna, políticas de amamantar, dar pecho, como lo quieran llamar, aminora los índices delincuenciales. Por ejemplo, el manejo de tiempos de ocio. Hay escuelas criminológicas que se han dedicado a estudiar los tiempos de ocio de los muchachos, porque bien manejado de manera sistemática con una política seria nacional y local, pues aminora los índices de delincuencia. Cuando tenemos muchachos que piensan en cucarachas todo el día, que se relacionan tribalmente con pandillas, pues es muy difícil tener niveles de seguridad adecuados. Los tiempos de ocio, la salud, la educación, las oportunidades, lo que estamos viendo en los vándalos, en las protestas, es precisamente muchachos que no tienen muchos arraigos ni familiares ni sociales. No es solamente milicias de la izquierda radical que los movilizan. Ahí hay un conglomerado muy complejo y muchachos que el Estado colombiano, el nacional y el local no les está diciendo absolutamente nada. Y no hay políticas sistemáticas para cerrar esa brecha, para que estos muchachos no entren al mundo criminal ni delincuencial. Gracias, Edulfo. Gracias, doctor Ruiz. Reafirma usted lo dicho antes, en el sentido de que el tema de seguridad en la ciudad no es un tema solamente de policía, es un tema de la sociedad toda. Pero yo tal vez quiero despedir ya este panel, ministro, con una última pregunta a usted a propósito de lo que decía. Usted fue alcalde, bueno, muy joven de Cali, y hoy como ministro me imagino que muchas de las llamadas cotidianas son de los alcaldes. Tal vez mañana levante y tendrá 3 o 5 llamadas de alcaldes y ellos están mirándolo ahorita usted. ¿Algunas recomendaciones básicas al señor ministro? Mejor coordinación con la policía, estar atento con el ejército. ¿Qué otras cosas podrían ser, señor ministro, para pedir esta charla con usted y con los doctores Buya? A ver, la relación del orden nacional
la relación del orden nacional con el orden local es fundamental en cuanto dice relación con la seguridad, y de hecho esa es una relación fluida. Se hace de manera directa o se hace a través de los consejos de seguridad departamentales, o se hace a través de consejos de seguridad focalizados en algunas ciudades del país. Pero aquí lo fundamental es señalar que hay un relacionamiento permanente entre el orden local y el orden nacional para efecto de el reclamo legítimo de los alcaldes, y me refiero a los alcaldes de todo tipo de ciudades en el país, más pie de fuerza. Esa es una solicitud permanente, es quizá la primera que siempre se hace. En segundo lugar, cámaras. Hay una solicitud permanente de proyectos para aumentar el número de cámaras en las ciudades o para reparar las cámaras que se instalaron y hoy están en condiciones precarias, mejoramiento de equipo de transporte y mejoramiento de infraestructura de seguridad. Generalmente, las solicitudes de los alcaldes giran alrededor de esos temas. Allí hay, por supuesto, apoyos que se tramitan a través del FONSECON en el Ministerio del Interior, pero eso siempre es una capacidad de apoyo limitada. Sin embargo, se hace, se logra, se atienden los requisitos, se atienden las solicitudes y en la medida de lo posible se apoya a las autoridades locales. Ahora, en lo que tiene que ver con el apoyo institucional, cuando quiera que un alcalde lo necesita, ese siempre lo tiene, el gobierno nacional está siempre dispuesto. Esa es una tarea que se hace de manera constante, en forma permanente, es bastante útil. No solamente el diálogo con las autoridades locales, sino el diálogo con la comunidad de las ciudades respectivas. Así que hay que señalar que desde el punto de vista de la capacidad de apoyo material, el gobierno siempre tiene la voluntad y la disposición, pero eso tiene un límite en materia de disponibilidad de recursos. Y en segundo lugar, los aspectos de articulación se hacen permanentemente. En estas marchas, por ejemplo, en estas marchas que se convocan, el PMU se instala en el orden local, se instala en el orden departamental, se instala en el orden nacional, y lo que se presenta es un fenómeno de articulación entre las distintas autoridades en el orden local y de las autoridades en el orden local con el orden nacional. Déjenme decirles que eso opera con fluidez. Hay bastante madurez ya en el funcionamiento de esa estructura institucional en materia de seguridad y mucha madurez en lo que tiene que ver con el relacionamiento entre los dos niveles. Pues gracias, señor ministro de Defensa Nacional, doctor Carlos García. Gracias a la doctora Patricia Bulla, gracias al doctor Juan Carlos Ruiz por esta charla sobre lo que debe pasar en las ciudades capitales para tener un mejor sentido de la seguridad. Los alcaldes están apenas en el primer año de mandato de los 4 por los que fueron elegidos, van a tener este tema en el top de sus preocupaciones. Las recomendaciones que usted, señor ministro, ha dado hoy, las mismas recomendaciones de los 2 profesores serán de mucha utilidad para los señores alcaldes, que, repito, tendrán que enfrentarse en el día a día con este tema de seguridad en sus ciudades capitales. Mil gracias, señor ministro, mil gracias, doctora Patricia, mil gracias, doctor Juan Carlos. Despedimos y ya venimos porque está con nosotros, veo allá como en la primera fila el señor alcalde de Medellín, Daniel Quintero, también está con nosotros los de las ciudades de Manizales, Bucaramanga, Villavicencio, y todos los alcaldes de las ciudades, y Villavicencio, Manizales, Bucaramanga y Medellín. Entonces vamos ya enseguida con el siguiente panel. Le agradecemos, ministro, felicidades, y entramos ya de inmediato con la charla con los alcaldes. Muchas gracias, Adolfo, muchas gracias, Luz María, muchas gracias a las directivas de la universidad, muchas gracias, Patricia, muchas gracias, Juan Carlos, y un saludo a todos los alcaldes. Gracias, señor ministro. Felicidades, muy amable. Gracias, ministro. Bueno, entonces comenzamos nuestro segundo panel. Nuestros invitados especiales es los señores alcaldes de Medellín, Daniel Quintero, el doctor Pumarejo,
del alcalde de Barranquilla, el doctor alcalde de Bucaramanga, el doctor Cárdenas y el doctor Carlos Mario Marín Alizales, también el señor alcalde de Villavicencio, el doctor Juan Felipe Harman. Señores alcaldes, bienvenidos. Esta es su casa. Es un esfuerzo de la doctora la presidenta de Asocapitales de hacer esta reflexión sobre lo que está pasando en las ciudades, en sus comunidades. Les voy a dar la palabra a cada uno de ustedes, una introducción muy breve, para luego entrar en una comunicación y compartir las experiencias absolutamente gratificante, como lo acaba de hacer esta charla con el señor ministro. Le doy el saludo al señor alcalde de Medellín, doctor Quintero. Buenas tardes. Querido Edulfo, un saludo muy especial, grato verte, así sea de forma virtual. Un saludo a mis colegas Jaime Purmarejo, a Juan Carlos Cárdenas, a Juan Felipe Harman, al señor ministro de Defensa, un saludo muy especial, así a Luz María Zapata, presidente de Asocapitales, y que pues gracias a estos espacios que crea nos permite encontrarnos. Estamos aquí para compartir ideas, para compartir experiencias desde el rol que nos ha dado Dios la oportunidad y la ciudadanía de servir, que es el de alcaldes de ciudades, en este caso capitales. Y pues muy contento de estar aquí con mucha expectativa. Gracias, doctor Daniel Quintero. Señor alcalde de Barranquilla, doctor Pumarejo, ¿cómo está usted? Bienvenido. Muy buenos días a los colegas, María, a las personas que nos escuchan hoy. Es un gusto compartir con ustedes, haber escuchado al ministro y bueno, con muchas ganas de participar en este debate para ver cómo consolidamos cada día más la seguridad de la gente. Quien tiene ganas de caminar a su casa con tranquilidad, de sentir que puede hablar por celular, que puede andar con su quincena, que puede vivir tranquilamente en este país tan hermoso y que cada día quiere seguir mejorando. Gracias, señor alcalde de Barranquilla. Doctor Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, bienvenido. Hola, Adolfo, muy buenas noches. Un saludo muy especial a nuestra presidenta Luz María Zapata. También a mis queridos alcaldes, a Daniel, a Juan Felipe, a Jaime, a Carlos Mario, a la gente del Tiempo, la Universidad del Rosario, a nuestro querido ministro de Defensa, que pues, no sé si siga con nosotros, pero yo creo que este espacio es muy importante para todos los colombianos de reflexión, donde podamos realmente compartir un poco las visiones, y creo que en la medida que cada uno de los alcaldes tengamos la oportunidad de intercambiar conocimiento, visiones, pues vamos a lograr poder contribuir desde nuestro rol como autoridades municipales de nuestras ciudades capitales, pues una mejor forma de gobernar. Y yo creo que este es el espacio, y felicitar a la doctora Luz María, muchas gracias. Y ahora pues compartiremos un poco de esas visiones para contribuir a ser un mejor país. Muchas gracias. Gracias, señor alcalde de Bucaramanga, el doctor Cárdenas. Y saludo al doctor Harman, al doctor alcalde de Villavicencio, Juan Felipe Harman. Bienvenido. Bueno, ya hemos en segundo todas nuestras excusas a nuestras audiencias por estos temas técnicos que a veces se presentan cuando hacemos estas transmisiones en directo, pero arrancamos con el tema, doctora Luz María, que acompaña aquí en el panel. Yo proponía la siguiente dinámica, una tertulia en donde todos puedan aprender de todos. Estoy absolutamente seguro que las experiencias que habrá tenido el señor alcalde de Medellín, el doctor Daniel Quintero, podrá aportarle muchísimo a algunos de los problemas que tiene el doctor Cárdenas Bucaramanga o el doctor Pulmarejo en Barranquilla. De manera que le doy la palabra al señor alcalde de Medellín. ¿Cómo se ha topado usted el tema de seguridad en la ciudad? ¿Qué le ha hecho doler la cabeza estos meses? Porque lo he visto muy activo, señor alcalde. Querido Adolfo, pues doler la cabeza, muchas cosas. Realmente nos ha tocado a todos los alcaldes enfrentar unos tiempos muy complejos. Coronavirus, las marchas, que también han sido retadoras para todos como alcaldes, sin ninguna duda. Medellín, de forma particular, pues es epicentro, lamentablemente, de alguna de la historia más violenta del país. Alcanzó a ser en su momento la ciudad más violenta del mundo, jamás por ninguna superada.
y hoy todavía el 42% de los GDO del país, de los grupos criminales organizados, se encuentran en la ciudad y la tienen como centro, como origen. En campaña nosotros hablábamos mucho de cambiar el modelo, cómo íbamos a enfrentar los temas de seguridad. Y tengo que decir, pues, que a pesar de todas las cosas malas que han pasado con el coronavirus, también hay buenas noticias, y cuando hay buenas noticias hay que contarlas. Una de ellas es, por ejemplo, la reducción de homicidios en la ciudad de Medellín. Medellín, entre las 32 ciudades capitales que han tenido una reducción de 240 homicidios, representa 196 homicidios. 196 de esos homicidios se han reducido en Medellín, lo que representa el 82% de la reducción de homicidios entre las 32 capitales. Es una reducción que está cercana al 42%. Pero déjeme, señor alcalde de Medellín, déjeme preguntarle una cosa, por favor. La doctora Bubia y el doctor Ruiz decía antes en la charla con el ministro que la reducción de los indicadores de violencia no eran atribuibles fundamentalmente al encierro, a la pandemia, que eso no era cosa de otro mundo. ¿Usted entiende que ha habido actos adicionales, que ha habido actos de gobierno que contribuyen a ese factor de seguridad que usted tiene en su ciudad con una buena estadística? Y enseguida le doy la palabra al doctor Hartman, que ya llegó, el alcalde de Villavicencio, que se nos ha notado. Siga, doctor Quintero. Bueno, no es solo la pandemia, incluso antes de que llegara la pandemia, nosotros estábamos casi en cerca de 50% de reducción de homicidios en la ciudad, y Medellín fue la primera ciudad en reabrir todo realmente. Hemos reabierto bares, restaurantes, incluso discotecas hasta la medianoche, y hemos mantenido esos niveles. ¿Qué cambiamos en Medellín? ¿Cuál es la variable que cambiamos de forma particular? ¿Cuál es? Yo diría 3. La primera es que dijimos toda vida es sagrada. Y eso quiere decir que el Estado debe perseguir cualquier homicidio, no importa si ese homicidio era el de una persona que hacía parte de un grupo criminal. Establecimos una recompensa de 10 millones de pesos por quien nos ayudara a identificar o a judicializar responsables de homicidios, sin importar cuál fue el homicidio. ¿Qué se hacía antes? Solo si el homicidio ocurría, no sé, en Laureles o en el Poblado, entonces eso se convertía en algo relevante para la alcaldía o para la policía. Aquí hicimos que cada homicidio, sin importar cuál fuera un tema tremendamente relevante. Y yo mismo iba a los barrios cuando hay un homicidio y activo toda una serie de acciones para sacar a los homicidas del territorio. La segunda es que implementamos una estrategia para evitar la instrumentalización de menores. En nuestro periodo se ha capturado más personas por instrumentalizar menores con fines delictivos que en todo el cuatrenio anterior. Y tercero, también un esquema de, pues lo llamo, una nueva visión de la no violencia. Todo el tiempo estamos en campañas de la no violencia, de cómo resolver problemas sin el uso de la violencia. ¿Cómo nace la violencia? La violencia nace desde que un niño es golpeado por su papá en la casa, luego llega a un colegio donde hay bullying, y luego llega o vive en un barrio donde hay una cultura del poder y del dominio territorial. Esos cambios que estamos introduciendo también en la cultura, esperamos que no solo nos den los resultados que estamos teniendo, sino que los podamos sostener en el tiempo y más. Okay. Lamentablemente, pues, todavía hay mucho camino que recorrer. Perfecto, señor alcalde. Déjeme que voy a saludar al señor alcalde de Villavicencio, que se nos había ido técnicamente, pero ya está el doctor. Y lo saludo para de una vez entrar en materia, señor alcalde Hartman. Y le pregunto, el señor alcalde de Medellín, ustedes pueden interpelarse, además, pueden tomar la palabra, porque se están viendo todos en la escena. Pero le preguntaría al señor alcalde Hartman, el alcalde de Medellín dice que ha contribuido a reducir la violencia, el combate a la instrumentalización de menores, una campaña permanente de no violencia y pagar por revelar, utilizar recursos para saber quiénes son los delincuentes, dónde están los delincuentes. ¿Eso cree que eso funciona en Villavicencio, señor alcalde Hartman? Bueno, primero que todo, Adolfo, mil gracias, un cordial saludo a todos los colegas, Daniela, Jaime, también a Juan Carlos, a la doctora María
que hasta ahora se encuentra presente. Yo creo que funciona, pero también con una amplia estrategia de participación ciudadana en el desarrollo, en el enfoque de su seguridad. Nosotros venimos estableciendo prácticamente un circuito relacionado con asistencia permanente a las juntas de acción comunal, a las organizaciones comunitarias, para que también ellos nos vayan contando los puntos calientes, porque aquí hay un problema grave y es la percepción frente a las denuncias. Muchas veces la percepción nos dice una cosa frente a los lugares inseguros y las denuncias otras. Y de igual manera tenemos que garantizar que esa escalada que se viene presentando, como toda actividad económica, la delincuencia también se reactiva. Ellos sí no piden autorización ni protocolos, pero que en el marco de ese ejercicio pues también tengamos todos los mecanismos de contención para evitar que esto extralimite las garantías del orden público. Nosotros aquí también hemos venido combinando esta actuación con una estrategia que llamamos combos de paz, que es meternos a barrios sensibles, a pelearnos a los muchachos, y en ese contexto pues también son algunos de los elementos que nos han funcionado a nivel local. Perfecto, la experiencia del señor alcalde de Villavicencio. Participación ciudadana cree que contribuye mucho a reducir los signos de violencia. Vamos con el señor alcalde de Bucaramanga, el doctor Cárdenas. ¿Cómo le han funcionado sus experiencias más particulares allí para mejorar la seguridad, señor alcalde de Bucaramanga? Bueno, Adolfo, yo lo primero que quisiera poner como reflexión es que la institucionalidad no es posible sin ciudadanía. Y ahora voy a detallar un poco eso, y lo mismo, no hay ciudadanía sin institucionalidad. Cuando hablo de eso, hemos hecho un trabajo con el general de la policía de mucho diálogo, de mucha coordinación, de mucha presencia conjunta, sin protagonismos, o sea, sin invadir espacios en los roles de cada uno de nosotros, sino simplemente una forma donde en grandes acuerdos, uno de los grandes acuerdos que tenemos con la comandancia de la policía es el respeto por la vida. Daniel lo mencionaba ahora, de que la vida es sagrada para nosotros de la misma manera, y hemos sido muy cuidadosos en el acercamiento hacia los ciudadanos, o sea, muy preventivos, sin agresiones, con mucho respeto, y yo creo que esa institucionalidad que también viene de la mano con otras entidades como el Ejército Nacional en estos momentos de pandemia, con la Fiscalía, con los señores jueces, yo creo que es un elemento fundamental. La institucionalidad tiene que vernos los ciudadanos de una manera articulada, respetuosa, con el mismo propósito, y yo creo que ese es el resultado de Bucaramanga. Y miren esto, que es un ejemplo, o más que un ejemplo, es una manera de evidenciar lo que estoy mencionando. El día jueves 10 de septiembre, cuando había una situación crítica en el país, salimos los ciudadanos, los empresarios, los jóvenes que participan de las barras deportivas de la ciudad, con los concejales, y protegimos los CAIs. Hicimos una velatón donde protestamos de manera cívica, ciudadana, el fallecimiento de Javier, pero igual también le dijimos a los policías, aquí estamos. Yo creo que esa manera simbólica probablemente desde algún punto de vista genera un impacto donde yo creo que desde ese punto de vista la ciudadanía empieza a entender que esa institucionalidad es lo fundamental. Y yo creo que ahí se desprende ya obviamente otras cosas como la política integral de convivencia y seguridad ciudadana. Pero yo creo que es por ahí. Ese sería tal vez como mi aporte en este espacio de este foro, Edulfo. Relacionamiento, o mejor relacionamiento entre la institucionalidad y la ciudadanía. Observación que hace el señor de Bucaramanga, el doctor Cárdenas, para que la seguridad. Voy con el señor de Barranquilla, Jaime Pumarejo, una de las ciudades más grandes de este país, con muchos problemas, pero también con mucho, pero doctor Pumarejo. Edulfo, qué pena, no escuché la pregunta. La misma, estoy averiguando, esas experiencias muy particulares de ciudad han impactado de manera positiva los indicadores de seguridad. ¿Cuál ha sido su experiencia allí en Barranquilla, señor? Bueno, claramente hay un número o hay un aspecto de gestión en los indicadores de seguridad. Hay una frase que dice, no todo lo del pobre es robado. Y es por eso que no podrían decirse que lo que se ha logrado en materia de gestión, lo que decía Daniel,
lo que decía nuestro colega de Bucaramanga es porque simplemente salió del cielo o porque nos encerramos. También nosotros trabajamos algo y la policía hace su labor. Y entre todos hemos logrado cambiar esta tendencia. Al mismo tiempo, creo que hay un componente importante y es que cada día vemos cómo somos un país con limitaciones. Y eso nos obliga a ser más inteligentes en la gestión del recurso humano, la gestión de las posibilidades que tenemos las alcaldías, la policía y demás. Y lo que nos estamos dando cuenta es que si bien, por ejemplo, en Barranquilla hoy tenemos una guerra territorial de microtráfico que busca quedarse con rutas de expansión hacia el extranjero para la venta de droga y además para el control territorial, vemos que hemos tenido una significativa reducción en los hurtos, en el abigateo, en la extorsión, pero no es suficiente y no le estamos dando a nuestros ciudadanos la seguridad necesaria. Y la realidad es que aunque nosotros trabajemos de sola sombra para lograrlo, aunque la policía haga su tarea, sigue faltando una mejor gestión del sector seguridad. Y en este foro todavía no hemos hablado de la posibilidad y el potencial que tenemos para judicializar a los que cometen estas infracciones y estos delitos. Al día de hoy, lo que vemos, o la inteligencia, nos demuestra que la gran mayoría de crímenes que afectan la seguridad ciudadana, la principal, el hurto, es cometido en su mayoría por pocas personas de manera reincidente. Y son muchas personas las que cometen un crimen una vez o dos veces y luego salen de la vida del crimen. Pero el reincidente, el crimen organizado, tiene problemas en ser judicializado, llevado a la ley y reformado de manera exitosa. No hemos encontrado el camino. Y ahí es donde tenemos que buscar la manera de hacerlo. Porque, nada más para darte un ejemplo, la semana pasada nos consternaba un hecho de tráfico de una mujer asesinada en un bus, luego hubo un hurto por una persona que tenía 9 anotaciones por hurto previamente. 9 anotaciones por hurto es que la policía había hecho la tarea, se había expuesto, lo ha capturado, lo ha puesto a las órdenes del sistema judicial y por nuestras falencias en presupuesto, en número de jueces, en número de investigadores, en las mismas leyes que hemos creado nosotros los colombianos, esa persona a los pocos meses está caminando nuevamente. No tenemos gradualidad en las penas, es decir, quien comete la misma pena varias veces, a veces no ve una mayor severidad. La excarcelación de penas graves es el pan de cada día. Y al mismo tiempo, la labor del policía que se expone se ve truncada por, digamos, estas leyes o esta falta de talento y de capital para poder judicializarlos en el momento indicado. Yo creo que la pregunta o el espectro de seguridad ciudadana tiene que ser ampliado y la gestión de esa seguridad tiene que conllevar mirar hacia los aspectos de judicialización y de investigación. Nuestros policías no tienen la capacidad de investigar y llevar a la justicia a un criminal con las pruebas necesarias y dentro del proceso riguroso que se ha creado en Colombia para asegurarnos que esa persona no reincide. Luego, cuando por fin llega al sistema penal, sabe que dentro de unos pocos meses la alta probabilidad es que no sea condenado y nuevamente esté en las calles. Y nuevamente, cuando sea o por fin sea condenado, la gradualidad de la pena no existe y por ende el criminal de carrera nunca deja de ser criminal de carrera porque no le teme a la cárcel, no le teme a la ley porque sabe que es un círculo en el cual él sale ganando al perderle el temor. Nosotros, la mayoría de ciudadanos, sí le tememos a la ley y también le tememos a ellos. Así que tenemos que buscar una manera, en consenso, entre las ciudades, entre el gobierno nacional, entre el sistema judicial, de hacer la famosa reforma a la justicia. Pero, Dulfo, esa reforma a la justicia no debe hablar de cuántos años deben estar los magistrados a cargo de la justicia. No debe hablar o no debe concentrarse en cuántos magistrados son,
en cuántas cortes tenemos. Debe encargarse de buscar la justicia para el ciudadano que camina con el celular en la mano y la quincena en el bolsillo. ¿Cómo logramos que eso se vuelva, digamos, el centro y el foco de una reforma? Y ahí no pelearemos con los poderes, y ahí por fin te podré decir que nuestra gestión se verá reflejada en resultados contundentes. Gracias, señor. Aquí al doctor Jaime Pumarejo. Voy con otro tema muy obligado, señores alcaldes. Estos días, absolutamente cada uno de ustedes, se ha dormir mucho para mirar a la relación de usted, señor alcalde de Medellín, usted, señor alcalde de Bucaramanga, señor alcalde de Villavicencio, y también de Bucaramanga, Villavicencio, Medellín. ¿Cómo relacionarme con la policía? Es un tema de agenda pública, es un tema de nuestro tiempo, es un tema de nuestros días. Voy con el señor alcalde de Medellín, Pedro Quintero, a trabajar intensamente por reducir los niveles de inseguridad. Y le pregunto, ¿cuál es el relación del alcalde de policía, señor alcalde? Si entendí la pregunta, porque está un poco cortada tu transmisión, es ¿cuál es el relacionamiento entre la alcaldía y la policía? ¿Es esa? Sí, señor. Muy bien. Pues muy buena, realmente. Nosotros hemos trabajado desde el primer día entendiendo que si no hay un trabajo conjunto no vamos a avanzar en este tema tan importante. A ver, yo tengo una tesis y es: quien le toca salir a la calle y a los medios de comunicación a responder, pues es quien tiene que gobernar. Y en el caso pues de las ciudades, y en especial las ciudades capitales, los ciudadanos todo el día le están preguntando a uno qué está pasando con la seguridad en un lugar, en el otro, o en una marcha o en la otra. Y por eso tener una buena relación, coordinación, no solo con la policía metropolitana, sino con la nacional, es relevante, es muy importante. Medellín es quizá una de las ciudades en el país que más aportes hace en tecnología a la policía. Tenemos un PMU de última tecnología que nos permite, con un sistema de cámaras, tener, digamos, un control de mejor manera o de mayor alcance permanente en la ciudad. Hay una relación de colaboración permanente. También los sistemas de inteligencia de la policía y de la alcaldía, o más bien de la policía, se cruzan con los esfuerzos que hace la alcaldía para reducir las violencias y la delincuencia en general en la ciudad. Aquí no hemos tenido realmente dificultades de gobierno en relación con la policía metropolitana. Ha sido muy buena la relación, hemos podido coordinarnos siempre muy bien, y la verdad, tengo que decirlo, es que toda instrucción que se ha dado desde la alcaldía ha sido ejecutada y ha sido cumplida de forma estricta, incluso en los momentos más críticos en los que nos tocó tomar decisiones difíciles, como por ejemplo ingresar a alguna universidad porque se estaban fabricando y lanzando explosivos desde ella. El ingreso muy cuestionado en su momento, pero fue ejecutado con un principio que para nosotros era básico, y era: no queremos a nadie ni herido, queremos ir directamente por los explosivos, y así se hizo, por ejemplo, esa operación. Y con las marchas, afortunadamente en Medellín pues no se han presentado, desde que soy alcalde de la ciudad, fallecidos, ni ha habido, digamos, excesos evidentes que llamen a hacer cambios drásticos en cómo se está manejando la situación en la ciudad. Sin embargo, hemos tomado decisiones y han sido respetadas por la policía. Por ejemplo, el no uso de caballos en las marchas. Ese era un tema muy importante, no solo para, si se quiere, mantener los niveles de proporcionalidad, pero también para proteger a los animales que quedan muy heridos después de estas marchas. El no uso de la escopeta de calibre número 12. Aquí en todo el año nunca se ha utilizado, y realmente el propósito que ha marcado la alcaldía de buscar la no violencia ha sido también, digamos, asumido por la policía metropolitana. Nosotros tenemos talleres de mindfulness, de yoga, y es muy interesante ver, por ejemplo, a un escuadrón del SMAT practicando manejo de emociones, porque también
uno tiene que ponerse en los zapatos de ellos y tratar de entender en una situación particular cómo actuaría uno. Y les confieso que sería muy fácil para cualquier ciudadano sin la preparación adecuada salirse de control, y por eso el manejo de las emociones de cada uno de los miembros de la policía es clave en este sentido. En temas administrativos también ha sido de trabajo coordinado, cooperativo, y yo no tengo nada malo que decir al respecto. Ha habido coordinación, ha habido respeto de las dos partes. Ellos entienden que las decisiones, por ejemplo, de intervención no son al mismo tiempo también decisiones políticas. Me entienden cuando digo todavía no, o vayan suave, pero también yo los entiendo cuando dicen si no actuamos en este momento, entonces puede esto desencadenar en algo peor. Pero, señor alcalde, se ve una buena coordinación entre el CAS y la policía. Voy con el Juan Felipe Harman, que además toda nuestra solidaridad por esa situación que vivió su ciudad ayer, cuando tuvo una amenaza dura, crítica allí de un ilegal. Señor alcalde de Villavicencio, su relacionamiento con la policía y su impacto en la seguridad de la ciudad, ¿cómo ve usted, señor alcalde Harman? Bueno, el relacionamiento ha sido importante, de mucho diálogo, de mucha construcción. Aquí incluso no hemos sacado el ESMAD en algunas movilizaciones en previo y en mutuo acuerdo con la policía. Eso ha tranquilizado los climas relacionados con la protesta social, los fenómenos asociados a algún tipo de roces en materia. Lo escucho, señor. Señor alcalde, lo estamos escuchando. Vamos, mientras recoge, volvemos con el señor alcalde de Villavicencio, vamos con el señor de Bucaramanga, el doctor Cárdenas. ¿Ha sido su experiencia con la policía para el manejo de la seguridad y su impacto en la ciudad? Edulfo, un poco como lo hablaba anteriormente, la institucionalidad es algo que hay que fortalecer todos los días. Pero más allá de eso, desde el comienzo de nuestro gobierno, se adelantó un trabajo conjunto de lo que fue o lo que es ya la línea de seguridad y convivencia ciudadana, el plan integral articulado con ellos. Y de ese trabajo han salido muchas cosas importantes para los próximos días. Nosotros, por ejemplo, ya tenemos identificado de manera coordinada lo que llamamos las zonas de miedo, las zonas críticas de la ciudad, donde le he pedido a todo el equipo de gobierno una intervención integral, porque no es solamente un tema de pie de fuerza, no es solamente un tema de choque, no es un tema policial. Lo decía nuestros anteriores panelistas, Patricia específicamente, donde llegamos con una oferta que tiene que ir acompañado de educación, de espacio público pertinente, que tenga iluminación, cámaras de seguridad, donde haya también espacios para el adulto mayor. O sea, estos espacios hay que poblarlos, digamos, hay que invitar a que la ciudadanía participe, que nos apropiemos, porque realmente los espacios cuando quedan vacíos, prácticamente sin presencia ciudadana, es cuando son espacios aprovechados por la delincuencia. Luego, el trabajo coordinado hacia adelante tiene que ser sobre una metodología, sobre un plan de trabajo claramente establecido y coordinado, y con los recursos y con la participación de toda la alcaldía. Uno no puede dejarle toda la responsabilidad a las autoridades policiales. Esto yo creo que es una forma distinta que tenemos que empezar a marcar las soluciones de fondo. Y déjeme, acá siempre estamos con el equipo de gobierno, siempre preguntándonos las causas raíces de los problemas. Y yo creo que aquí hay un elemento muy importante de reflexión y tiene que seguir luchando contra la corrupción. La corrupción le quita las oportunidades a los jóvenes, a los niños, y es ahí donde nosotros tenemos que marcar una línea de gobierno absolutamente planteada en lo ético, porque en la medida que los recursos que son limitados en nuestros municipios no los tengamos disponibles para generar un cupo educativo, para que haya una escuela de formación deportiva, para que haya una escuela de arte, de entretenimiento, yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que articularlo, y eso lo estamos haciendo con la policía. Todo este trabajo es con la policía, con las autoridades. Luego, yo sigo invitando y aprovecho para más de 2.000 personas que nos están acompañando en esta
este panel de Asocapitales, pues simplemente decirles que, así como nos dijeron anteriormente, no solamente nos ganamos la rifa del tigre, sino con el tigre y la manada. O sea, esto ha sido más allá, digamos, todo este momento que nos ha tocado con Jaime, con Daniel, con Juan Felipe, a todos, trabajando de manera intensa, pero decirles que hoy, más que nunca, el mensaje es institucionalidad, conversación empática y agenda compartida para dar las soluciones de fondo a cada una de nuestras ciudades. Edulfo. Gracias, señor alcalde. Sí, había caído la comunicación con usted. Sí. Yo solamente quiero comentar una cosa que también es muy puntual. Imagínense que no solamente se trataba en Villavicencio de atender la situación de COVID, atender la situación de seguridad, pero además atender la situación de seguridad con cárcel cerrada y con COVID. Ese caso particular de Villavicencio fue un enorme reto, pero creo que en esa medida también pues lo fuimos lidiando y con una muy buena comunicación venimos avanzando. Pero yo sí creo que hay un elemento, que estaba citando a Jaime, que tenemos que avanzar, y es aprovechar esa coyuntura para abrir debates estructurales. Miren, ayer la Corte planteó un elemento de juicio, y es una ley estatutaria para procedimientos de la policía. Eso es un avance significativo que tenemos que valorar, que tenemos que reabrir, que tenemos que discutir. Incluso la modificación del mismo Código de Policía, lo plantea el panel de expertos. El policía no puede ser el mismo que va revisando infracción urbana. El policía no puede ser el mismo que va haciendo un sinnúmero de temas relacionados con convivencia ciudadana cuando su prioridad tiene que ser la vigilancia. Yo creo que tenemos que aprovechar esa oportunidad para revisar temas estructurales de la policía y además avanzar en incluso mejorar algunas de las condiciones del cuerpo policial. Un muchacho que dura 14 años en el esquema de vigilancia sin posibilidad de acceso es un muchacho con un trabajo precarizado. Y en ese sentido sí que tenemos que avanzar en lo que tiene que ver con fortalecer tanto la identidad civil de lo que significa el ejercicio de la democracia en el marco de restablecer y mantener la seguridad ciudadana, así como también avanzar significativamente en construir una institucionalidad más empática y con mayor sentido en la implementación de los derechos humanos y con mayores garantías laborales para sus miembros, que eso es también bien importante recalcar. Gracias, señor alcalde Armando. Con la misma pregunta, luego iniciar nuestra última ronda, el señor alcalde de Medellín, el doctor Pumarejo, su relacionamiento con la policía, ¿cómo ha sido esa experiencia y ese impacto en la ciudad? Doctor Pumarejo, en Barranquilla. Bueno, la realidad es que nosotros siempre hemos tratado de trabajar en equipo. Si bien nosotros somos los jefes constitucionalmente de la policía, hace muchos años, cuando el orden público en Colombia se tornaba oscuro y habían guerras estructurales contra las guerrillas, la policía se fue volviendo cada día más un mando unificado. Y de esa manera tomaba decisiones administrativas de carácter unificada y de carácter nacional. Es cierto cuando la gente dice que el general, por ejemplo, de la policía en Barranquilla responde a un jefe superior en Bogotá. Así lo es. Pero eso no desdibuja nuestro rol de poder direccionar y trabajar en conjunto con la policía y darle nuestros objetivos estratégicos y hacer revisión de ellos. Al mismo tiempo, no podemos desconocer que ninguno de nosotros está capacitado para poderle dar órdenes tácticas a la policía en el campo. Nuestro rol es más estratégico, de coordinación con la policía. Ellos tienen un manual en el cual el escalamiento del uso de la fuerza, la manera como toman decisiones en campo está altamente regulado por derechos humanos, por la ley colombiana y por el Código de Policía. Lo que sucedió hace varias semanas, si llega a consolidarse como cierto lo que son nuestras preocupaciones, los videos que hemos visto, si se confirma por la justicia, esos hechos se alejan de esos protocolos y de esas, digamos, de ese entrenamiento que recibe la policía. Así que lo primero que hay que decir es que
en general, y como lo han dicho mis colegas, lo que se busca es una condición de trabajo armónico, sin desconocer que nosotros somos, en realidad, los jefes y los que coordinan la política de seguridad ciudadana. Y la policía es uno de los bastiones para cumplir ese cometido, como lo son la inclusión social, la equidad, las oportunidades, la educación y demás. Cada semana nosotros lideramos un comité sobre criminalidad y violencia, en donde se toman decisiones y se crea la política y la táctica de la semana siguiente. Cada marcha, por ejemplo, tiene un puesto de mando unificado donde cada acción se toma en concertación con la Alcaldía de Barranquilla, con los otros actores de esa cadena. Así que yo creo que lo que buscamos en momentos de crisis es siempre fortalecer la institucionalidad, eliminar la división y entender que quienes estamos aquí, a veces quisiéramos estar marchando y tomando partidos, pero cuando nos eligieron, cuando nos dieron ese voto de confianza, nosotros nos convertimos en los garantes de los derechos y de las libertades y también los que recordamos la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos que viven en nuestros territorios. Y es por eso que actuamos como jefes de la policía, recibimos la coordinación con la policía de buena manera y debo admitir que hemos tenido una buena coordinación siempre y que lo que buscamos es fortalecer, como lo decía Daniel, como lo decía Juan Carlos, como lo decía Harman, la institucionalidad, porque cuando nosotros estamos aquí sentados somos el alcalde de todos y no de un sector o de otro. Gracias, alcalde de Barranquilla, doctor Jaime. Vamos con nuestra ronda de preguntas y yo quiero centrar el siguiente punto. Ayer la Suprema Justicia, la sala tomó muy importante. Algunas, pues, es progresista porque ordena, por ejemplo, la ley estatutaria que debe regular, legislar sobre organizaciones sociales, en fin. Pero otros analistas, el mismo gobierno, considera que ha maniatado, que no le permite al gobierno, a la policía, al ESMAD, controlar a los violentos que sí van definitivamente a las manifestaciones. Pues esto los violentos. Les voy a pedir por esos alcaldes. Comienzo con de Medellín, doctor Daniel Quintero. ¿Cómo le pareció la decisión de la Corte Suprema de Justicia tomada ayer? Bueno, nosotros respetamos no solo la decisión de la Corte, sino que en muchos de los puntos los consideramos adecuada. Muchas de las decisiones que pide la Corte sean ejecutadas ya las habíamos ejecutado en la ciudad de Medellín, el no uso de las escopetas calibre 12, un trato cuidadoso, respetuoso de quienes marchan. Eso sí, de ninguna manera vamos a permitir que las marchas sean aprovechadas por grupos, muchas veces infiltrados, pero que tienen por objetivo particular destruir la ciudad, que quieren hacerle daño a los negocios de personas que apenas se están levantando de lo que les ha causado la pandemia en términos económicos, una devastación gigante. No vamos a permitir que dañen semáforos, paraderos, que finalmente tienen que ser pagados con recursos escasos de la ciudad en momentos donde las finanzas han quedado afectadas por lo que ha significado el COVID y que nos deben llamar a todos a una responsabilidad. Y cuando hablo de responsabilidad, hablo no del silencio o de no marchar o de quedarse en la casa, no, de que quienes marchen lo hagan de forma pacífica o mejor, no violenta. La no violencia no es la inacción ni es el silencio, es todo lo contrario, es defender las causas, pero defenderlas desde la acción no violenta, que significa mostrar realmente con acciones simbólicas qué es lo que se quiere cambiar. Hoy más que nunca, quienes utilizan la fuerza para lograr sus fines terminan siendo los perdedores de cualquier acción, ya sea la policía o los marchantes. Ayer, el lunes, hubo una marcha y quienes marcharon salieron a defender unas causas sociales importantes. Pero ¿de qué terminaron hablando los medios de comunicación? De los desmanes en Medellín, de 3 buses quemados, de un banco asaltado, de
ataques en varios sectores de la ciudad. ¿Quién ganó y quién perdió esa batalla? Esa batalla la perdieron quienes marcharon porque dejaron que unos cuantos terminaran entonces controlando la narrativa que le llega a la ciudadanía sobre esa marcha. Quienes marcharon de forma sincera, no violenta, terminaron siendo instrumentalizados por un grupo que no era de tantos, eran 3, 4, 5, 10, pero realmente van a dejar los miles que marcharon en Medellín, cerca de 2.500, que sean 10, 20 personas los que cuenten su historia, los que cuenten qué es lo que quieren y cómo lo quieren. ¿Es de verdad esa la forma como quieren lograr las grandes transformaciones? ¿A qué país y qué liderazgos pueden salir de cambios que resultan de acciones violentas? Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande. Es difícil, y les confieso que es difícil garantizar en todos los casos que no haya ni un solo herido, que no haya ninguna acción que lamentar de un lado o del otro. Es muy complejo. Pero para eso, ese esfuerzo esperamos que también sea acompañado por una ciudadanía activa, no violenta, que sea capaz también de controlar, quizá con acciones simbólicas. Hay que pensar qué acciones simbólicas podrían parar a esos 10. Yo me sueño el día en que la marcha toda le diga a esas 10 personas, fuera, 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 ustedes no nos representan a nosotros. Eso sería algo, además, que creo que se puede alcanzar. Nosotros creamos la Secretaría de la No Violencia. Hay formas de llegar a ese punto, hay formas de llegar a ese camino. Y por eso también ha sido quizá incluso criticado. Con la policía, con el SMAT y con otros, estamos haciendo yoga, estamos haciendo trabajo de manejo de emociones, cómo manejar emociones en situaciones de altísimo estrés. Queremos terminar este cuatrenio diciendo, en Medellín nadie falleció, ni de la policía, ni de ningún marchante, resultado de que querían marchar a protestar, a pedir cambios, ni de policías que salieron a la calle a cumplir su labor, a cumplir su tarea, la misión que le fue encomendada por la misma Constitución. Gracias, señor doctor Daniel Quintero. Voy con el Harman para esa misma pregunta. Después de la decisión Suprema de Justicia, que es una decisión que era la decisión que tomó el gobierno del presidente, se espera que esa decisión constitucional de manera que no finalmente, pero sé que ese señor de agarrarle un poco más a la policía y de no permitir ya un mejor control violento en los actos donde se infiltran. A mí me parece, Edulfo, que es una gran oportunidad de restablecer unas reglas de juego acorde al sistema democrático, que hoy sí hay algo que une el país, que realmente lo une, es que estamos cansadísimos de la violencia de cualquier tipo, desde cualquier punto de vista y desde cualquier punto, y que en ese contexto es una gran oportunidad de repensarnos los protocolos internos, y vuelvo e insisto, de desdoblar la capacidad institucional del Estado para también restablecer iniciativas como la reforma a la justicia, como la reforma al Código de Policía, no solamente quedarse en esa ley estatutaria, sino avanzar en otros elementos que nos permiten avanzar claramente en una visión más tranquila de lo que significa la política de seguridad ciudadana, y más aún cuando el país se viene urbanizando, y por eso la importancia de... Sí, señor alcalde. Voy al señor Bucaramanga. La misma pregunta. Usted conocimiento de decisión corte, controversia armó, ahora la tutela se armó por la Corte Constitucional. Pero eso junta más con las manos del gobierno contra entonces, ¿qué piensa? No, lo primero es, Edulfo, decir que respetamos todos estos fallos, respetamos la institucionalidad sin ninguna duda, pero más allá de eso, es cómo logramos que estas movilizaciones, que este derecho a la protesta, pues sea un derecho genuino, que sea cívico, que sea ciudadano. Acá en Bucaramanga es una ciudad yo diría, de una población que ha demostrado a lo largo de todas estas marchas
ser una ciudadanía pacífica, tranquila. Tal vez tuvimos un hecho aislado, acá no hemos tenido, digamos, fallecimientos que lamentar. Yo sí creo que acá lo que tenemos que seguir siempre es, primero, el acompañamiento, digamos, de los diferentes entes como la Defensoría del Pueblo, de Derechos Humanos, Personería, todo, digamos, esa forma de que la ciudadanía salga y que se sienta acompañada, que sea un tema coordinado, que tengamos espacios de escucha. Nosotros permanentemente estamos escuchando todos estos grupos de protesta previo, digamos, a cualquier tipo de movilización, y es un espacio que me parece que legitima muchísimo, digamos, este tipo de manifestaciones. Hay que construir sencillamente ese respeto ciudadano, y acá aprovecho de una vez para invitar también a las personas que en algún momento han hecho o han tomado algunas acciones, por ejemplo, recientes, como atacar a los medios de comunicación. Yo creo que no es la forma. Yo creo que hay que tratar de respetar también el derecho a los medios, a la opinión, a la comunicación, el respeto también por los policías, porque al final tenemos que entender que debemos ser capaces de pronunciarnos, pero sin violencia, porque al final todos somos colombianos, todos somos cercanos, tenemos familiares, tenemos familia. La invitación que tenemos nosotros como alcaldes es a que hagamos conciencia ciudadana de que tenemos igual de derechos, también tenemos deberes. Y yo creo que en eso nos hemos perdido un poco. Exigimos derechos de manera permanente, pero los deberes se nos están quedando a un lado. Luego tenemos que hacer mucha pedagogía, bienvenida a los fallos jurídicos, y yo creo que más allá de este país permanentemente está legislando y legislamos y legislamos y legislamos, y a veces hasta confundidos terminamos. Pero yo creo que el tema es a crear liderazgos propositivos, de diálogo, de respeto los unos a los otros, y decir que somos los mismos, somos colombianos, somos hermanos y tenemos derecho a la protesta, pero en medio del respeto, y insisto, participando de manera institucional. Cárdenas Cerro, te pregunto con todo el de Batilla, y es, ¿cómo analiza usted la decisión de la que hoy el gobierno ha dejado en manos de la Constitucional, señor alcalde de Barranquilla? Bueno, nosotros teníamos aquí un terreno ganado. Creo que más que la ley, lo importante es el constante diálogo con los diferentes sectores. Antes, inclusive que iniciaran las marchas del año pasado, Barranquilla había logrado hacer unas mesas de concertación y había establecido unos protocolos de protesta pacífica. En esos protocolos se creaban unos deberes y unos derechos. Por ejemplo, inscribir las marchas y asistir a los puestos de mando unificados y dar la cara por los marchantes. Es decir, constituirse como un garante de que las marchas salieran bien. Al mismo tiempo, elevaba unos deberes y unos derechos de la policía. Bien, y por ejemplo establecía que la policía acompañaba, mas no se constituía como un agente de fuerza, es decir, era un acompañante para asegurarse que la marcha saliera bien, y por eso no usaba armas, y eso lleva más de un año constituido en la ciudad de Barranquilla. Ese protocolo que cada día vamos afinando y mejorando, no hay que decir que es perfecto, pero que hemos ido aprendiendo a usarlo, creo que le ha dado hasta cierto punto la garantía a las marchas en Barranquilla, nos ha permitido en su mayoría tener marchas pacíficas. Hemos visto y desarrollado muchas marchas en la ciudad que se han hecho de manera pacífica. Hay unas pocas que nos han hecho lamentar que se hubieran llevado a cabo y desdibujan, como decían mis colegas, el objetivo de la marcha, que la violencia no trae sino violencia. La respuesta no es esa. Y los logros que hemos tenido como ciudadanía no lo hemos hecho de esa manera. Los hemos hecho con el diálogo, con la construcción de ciudad, con la construcción de país. Y hoy, las garantías por las cuales hubo que luchar en el pasado nos permiten dialogar y construir Estado con la palabra y no con la fuerza. Hoy las garantías están dadas para que todos tengan una voz. Así que, más allá de que preocuparnos por el texto que debe revisar la Corte,
yo me preocuparía por cada día crear un mecanismo en el cual podamos dialogar y encontrar que hay más puntos que nos unen que los cuales nos dividen. Y al mismo tiempo, darnos cuenta de que podemos protestar sin debilitar los derechos de los demás, como lo decía Juan Carlos. No puedo yo salir a la calle con violencia manifestar mi punto de vista, porque ahí ya no estoy manifestando un punto de vista, ya ahí estoy haciendo un agente del caos y de la violencia. Ahí yo le estoy derrumbando los sueños a un colombiano que ahorró dinero para abrir un negocio, que lleva años o meses sufriendo y esperando poder nuevamente abrir para generar empleo y llevarle el pan de cada día a su familia. Y yo le he destruido sus sueños en contados segundos con una piedra o con un bate. Y eso no es lo que buscamos. Y esa no es la Colombia que queremos. Nuestros padres de la patria, cuando construyeron este país y tuvieron que alzar las armas, no lo hicieron como vándalos, lo hicieron con un objetivo, respetando unas normas de conductas y de guerras, porque no les era previsto o no se les permitía la libre expresión, el debate político, o no tenían representación. Eran otros momentos. Poco a poco esas libertades las hemos ido ganando. Hagamos uso de ellas. Todos tenemos derecho al voto. Todos tenemos derecho a la protesta pacífica. Todos tenemos derecho a la libre expresión. Todos tenemos derecho a ser reconocidos en este país. Y nosotros somos garantes de que eso ocurra. Y si eso se da, no tendremos que debatir sobre los protocolos, sobre la dinámica o las leyes que le dan garantías a las personas. Porque más allá que las leyes, lo que necesitamos es entender y convivir mejor entre nosotros y aprender a debatir sin rasgarnos las vestiduras. Porque si fuera por leyes, Edulfo, Colombia sería un país perfecto. Pero este no es un país de leyes, este es un país de personas. Y es por eso que necesitamos comprendernos y hablar un poco más. Gracias, de Barranquilla, Jaime Pumaré. Estamos llegando así al final de este examen de la situación de la seguridad en las ciudades capitales. Toda nuestra salud para todos nuestros anfitriones, nuestros invitados. Y lo pido a cada, de manera muy personal, sabemos el ejercicio extraordinario que ha hecho la doctora Lucia Zapata, directora ejecutiva de Asocapital, para que esto sea posible. Para nosotros, el señor ministro, el señor Carlos Holmes, nosotros, los profesores Patrulla y Juan Carlos Ruiz, que todavía juiciosos ahí, sigue el curso del debate. Patricia, gracias. Doctor Carlos Ruiz, gracias. Gracias a los alcaldes. El doctor Daniel Quintero, alcalde de Medellín, de esa ciudad. El doctor Juan Felipe Harman, alcalde de Ciudad Vicencio, que tuvo una situación de amenaza grave en las legales. Al doctor Parejo, alcalde de Barranquilla. Al doctor Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga. Al señor de la Universidad del Rosario, al doctor Julio Londoño, a todo lo posible de este ejercicio. Ya lo sigamos haciendo porque de aquí para que ustedes, señores alcaldes, mejores herramientas, más luces en este edificio de gobierno. Gracias por estar con nosotros, muy amables.